La bloguera Yoani Sánchez es quizás de las opositoras cubanas más arriesgadas en este momento. No solo pide libertad frente a los micrófonos en un evento público en La Habana, sino también es capaz de burlar a la seguridad del Estado para ofrecer fuertes críticas en contra de la revolución en el medio de una calle. Bueno, con Yoani Sánchez habíamos hecho una cita para encontrarnos, casi clandestina. En primer lugar, vamos a contar, Yoani, habíamos pensado en ir a tu casa. Después elegimos otro punto de encuentro que era el Hotel El Nacional y ahí empezaron nuestros problemas. Sí, cuando intenté acercarme al hotel, estaba bastante lejos, 150 metros más o menos. Bueno, pues me interceptaron personas de civil, me agarraron, les dije que no me tocaran y bueno, pues me pidieron mi identificación, a lo cual yo respondí una cosa que para mí es una premisa: solo le doy mi identificación a una persona uniformada, no a alguien vestido de civil. Entonces me dijeron que no podía entrar y me desviaron el paso. Allí llamé a mi esposo, supe dónde era el nuevo lugar de la cita y cuando iba caminando, alguien que salió de una esquina me dijo: ya sé para dónde vas, hemos oído, vas para el Hotel Capri. Habían pasado 10 minutos y cuando llego vos ya tenías a los policías de civil que te decían: ya sabemos para dónde vas. Sí, ya. Incluso ellos de alguna manera intentaron mandarme un mensaje para ustedes, ¿no? Me dijeron: bueno, si no son prensa acreditada, nunca más van a poder entrar al país. Bueno, y el mensaje, por supuesto, que Yoani nos lo transmitió y nosotros seguimos adelante con esta entrevista. Esperemos poder realizarla sin que sea interrumpida, pero me parece que es importante poder contarlo también. Bueno, Yoani, contame cómo es vivir en Cuba hoy, sobre todo para la gente joven de tu generación. Creo que la vida en Cuba se define con una palabra: es bastante frustrante. Por una parte, todos aquellos sueños que nos prometieron cuando niños no se han cumplido. Por otra, la esquizofrenia monetaria que tenemos desde hace 15 años, esa dualidad que hay entre el peso cubano y el peso convertible, marca mucho el día a día de los cubanos. Las prohibiciones, los controles, la asfixia y sobre todo creo que lo que más se percibe es una apatía generalizada, un sentimiento de que el país no nos pertenece, que hace que los cubanos estemos prácticamente paralizados ante lo que ocurre y esperando. ¿Por qué, por ejemplo, sobre todo los jóvenes no se reúnen cientos de miles pidiendo pacíficamente nada más que libertad? Bueno, por una parte creo que esa apatía se canaliza más bien en poner los ojos en otros lugares, en otros países para la emigración. O sea, escapar es la solución ante los problemas que no pueden resolverse. Y el hecho de que los jóvenes no se reúnan, no se asocien, está dado también por el Código Penal. Por una parte hay un delito que se llama asociación ilícita, está también el delito de propaganda enemiga, donde si imprimes un volante y lo echas a rodar, puedes ser juzgado por eso. Y yo creo que también actúa mucho la autocensura inoculada desde que somos niños. Desde pequeños estamos acostumbrados a que siempre hay otro más arriba que nos dicta qué hacer. Entonces la gente ha perdido mucho la iniciativa. Y eso en la juventud actual se ha traducido en indiferencia y apoliticismo, ¿no? ¿Y cómo se inocula desde chicos ese miedo o esa autocensura? Eso es un proceso muy lento y muy integral. En la escuela, por ejemplo, los niños aprenden rápidamente qué deben decir frente a la maestra y qué solamente se dice en la intimidad de la familia. Ese proceso de adquirir la máscara convierte a la mayoría de los cubanos en expertos simuladores. En el aula de mi hijo, por ejemplo, los niños son evaluados por 10 puntos, entre los que se encuentra el número 6 es participación en actividades patrióticas y políticas, exactamente dicho así. En el aula de mi hijo, por ejemplo, hay 6 fotos de Fidel Castro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría una educación mucho menos ideologizada, sin ideologización realmente me gustaría, pero no puedo cambiar porque inmediatamente dice sí, pero es gratis, así tienes que aceptarla, ¿no? Bueno, ese fenómeno de la máscara, te digo, más allá de lo que sucede aquí políticamente, es un fenómeno psicológico realmente muy intenso, ¿no? Tener esa doble personalidad permanente. Sí, es el instinto de conservación. O sea, el instinto te dice que para preservar a tu familia, para preservarte, debes aplaudir. Bueno, pues adelante, mucha gente aplaude, ¿no? Entonces se torna bastante irresponsable y bastante arriesgado pasar la línea y decir un momento, no estoy de acuerdo, ¿no?
Y respecto de la vida cotidiana, ¿cómo es hoy en Cuba? A ver, ¿cuáles son los problemas o el orden de prioridades? Porque hablamos mucho, quizás lo que más nos impacte desde afuera es la falta de libertad, de las libertades más básicas, ¿no? A pensar y a decir lo que uno piensa. Pero también hay muchas otras restricciones que tienen que ver con la alimentación, la calidad de vida, la crisis habitacional. Entre las grandes demandas que tiene en estos momentos el pueblo cubano, creo que la que está en orden de prioridad es la erradicación de la dualidad monetaria, el absurdo económico de ganar el salario en una moneda que no te sirve para comprar lo que necesitas para vivir. Eso es por un lado. Por otro, creo que las libertades económicas, el deseo que tiene la gente de este país, que son además gente muy creativa, gente talentosa, de crear pequeñas y medianas empresas, cafeterías, bares, restaurantes, hostales, donde puedan desarrollar toda esa inventiva tan cubana, ¿no? Por otro lado, la posibilidad de entrar y salir libremente del país. El absurdo migratorio cubano ya no tiene límites, ¿no? Y la gente quiere poderse reunir con su familia a ambos lados del estrecho de la Florida sin tantos controles, sin tantas limitaciones. Por otro lado, creo que también está el tema de las libertades ciudadanas, que es en el plano personal lo que más me afecta. Y todo está marcado por eso, por la falta de derechos en general de expresión y de la posibilidad del ciudadano de decidir cosas de la vida política, social y económica de su país. Ya contamos cómo nos tuvimos que correr de 2, 3, 4 lugares distintos porque teníamos el control policial, en ese caso de policía civil. Y en este momento tenemos un patrullero que estuvo allí todo el tiempo y que sigue ahí controlando todos los movimientos que hacemos nosotros como periodistas aquí en la isla y particularmente esta entrevista a Joanny Sánchez. Y desde el punto de vista político, ¿qué vislumbras para el futuro de Cuba? Creo que vienen años muy difíciles. La situación económica está en el piso, la productividad es increíblemente baja, la fragmentación social y la sociedad civil están muy colapsadas, ¿no? Por otro lado, hay ciertos resentimientos que se han ido acumulando, agotamiento de la gente ante cualquier proyecto, rechazo a cualquier idea que se pueda parecer a lo que ya vivimos. Y entonces esa combinación me parece que vienen años muy difíciles, que va a haber que trabajar mucho para sacar esta isla adelante. También hay algo que quizás es difícil de entender desde algún otro lugar, que es esta imposibilidad de la gente de, yo me preguntaba, reunirse cientos de miles de personas y clamar pacíficamente por sus derechos, por ejemplo. El problema es que el gobierno tiene el monopolio de los medios informativos, no solamente los medios informativos, sino los medios de comunicación en su totalidad. Entonces, ¿cómo le hago saber a mi vecino que pienso como él? ¿Cómo le hago saber a otro que vive en otro barrio, que vive en otra provincia, que podemos convocarnos en una plaza y pedir pacíficamente? ¿Cómo le hago saber? Los teléfonos están tomados, los celulares son prácticamente un lujo, que nadie se le ocurre gastar un SMS, el costo de un SMS para convocarse en un lugar. La gente tiene miedo además, ¿no? Y no es posible tener 10 segundos en la televisión para decir mañana nos vemos para una protesta ecológica, ¿bien?, en un parque céntrico de La Habana, o vamos a pedir para una limpieza en la bahía. No, eso no es posible, ni siquiera esa demanda es muy popular. La gente tiene miedo a asociarse. Además, ahí en el Código Penal figuras delictivas como la asociación ilícita que paraliza mucho, ¿no? Hay dos casi emblemas de la revolución que son la salud y la educación. ¿Esto realmente funciona de ese modo? Bueno, mira, esas son las llamadas joyas de la corona y tuvieron su mejor momento cuando el subsidio soviético permitía mantenerlas. Después de la crisis económica, realmente los hospitales y la educación se han deteriorado mucho. Yo personalmente, aunque creo que se ha hecho un buen trabajo en cuanto a estructura educativa que está difuminada por todo el país, no puede ser ese el argumento para conformarnos. Yo quiero una mejor educación, quiero una mejor salud y sobre todo quiero que eso que no funcione como una mordaza para callarme. Quiero decir, sí, está bien, pero no me gusta que esté tan ideologizada la educación. Sí, está bien el personal de la salud, pero tengo que llevar prácticamente todo a un hospital cuando tengo una operación o cuando tengo un tratamiento. Entonces, esas son las cosas que quiero decir. Y yendo un poco al plano personal, Joanny, en tu caso que, bueno, te has convertido en alguien conocido y peligroso, podríamos decir, para el régimen. ¿Cómo es tu vida cotidiana?
Mi vida cotidiana ha cambiado un poco desde que comencé a escribir mi bitácora Generación Y, pero básicamente soy una persona que se mueve en el mundo de la ilegalidad, porque prácticamente en Cuba todo es ilegal, ganarse la vida es legal. Soy freelance, doy clases de español para extranjeros que capturo en la calle. Les explico, quiere recibir unas clases, quiere que te enseñe mi ciudad. Y así tengo autonomía económica, lo cual es muy importante para mi autonomía ideológica del Estado. Por otro lado, tengo un hijo, tengo un esposo, una casa. Cada día se me consume mucho tiempo también en las colas. Los cubanos permanentemente esperamos por algo, por el pan, por los huevos, por el transporte. Y bueno, pues mi día es una rara combinación de una vida virtual que habita en Internet, donde soy libre, leída por millones de personas, y por otro una vida real, que es un poco a ras de suelo, ¿no? ¿Y el acceso a Internet en tu caso cómo es? El acceso a Internet lo tengo que hacer en lugares públicos. Los cubanos no podemos contratar una conexión a Internet doméstica para tenerla en casa. Entonces tengo que salir a un lugar público, puede ser un hotel, un cibercafé, a postear mis textos. Paralelamente a eso, desde marzo del 2008, el gobierno cubano bloqueó mi bitácora hacia el interior de la isla, lo cual ha hecho más difícil la labor de actualizar. Para eso necesito personas en todas partes del mundo que me ayuden a colgar mis posts cada semana. Respecto de tu blog particularmente y de los premios que has recibido, contame cómo fue la comunicación, qué premios ganaste y si pudiste ir a recibirlos y dónde era que tenías que ir eventualmente. Sí, en abril me levanté un día con la sorpresa de que me había ganado el prestigioso premio Ortega y Gasset en la categoría de trabajo digital. Fue realmente una gran alegría para mí, no me lo esperaba. No esperaba que desde mi bitácora, donde contaba las crónicas de una ciudadana del tercer milenio en una ciudad como La Habana, fuera a generarme un tan prestigioso galardón. Tenía que haber estado el día 7 de mayo en la ceremonia que se iba a hacer en Madrid para la entrega de los premios. Lamentablemente el gobierno cubano no me dio el permiso de salida. Los cubanos necesitamos una autorización para viajar fuera de nuestro país. A mí me ha sido negada en 2 ocasiones ya. Lo lamento, pero en general creo que al final puedo salir y viajar mucho con mi blog. Mi blog está en todas partes que yo quiera ir, y el hecho de tenerme cautiva dentro de la isla lo único que ha hecho es potenciar más el fenómeno. No hay nada más atractivo que lo prohibido. Y además el fenómeno internet, el fenómeno blogger es muy nuevo para los censores, no saben cómo actuar. Cierran por un lado, bloquean mi bitácora hacia el interior de Cuba y sin embargo los hits en el servidor siguen aumentando. ¿Cómo hacer con una blogger? Nadie sabe porque son muy escurridizos, y de veras me siento muy feliz de haber encontrado una grieta en el muro y saber que es una grieta que será muy difícil de cerrar. Muchísimas gracias, Joanny. Y al regresar, las damas de blanco reafirman su oposición al régimen y cuentan el sufrimiento que padecen sus esposos y sus hijos en las cárceles. Y también una de las disidentes más controversiales de Cuba, la neurocirujana Hilda Molina, abre las puertas de su casa bajo la estricta vigilancia de la policía.